Le doy la palabra entonces a Marisela Luna, a la doctora Luna, para que nos presente a nuestra conferencista de hoy. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Pero bueno. Hola, buenos días. Para mí es un gusto y un honor presentar a la doctora Elena Zambrano. Ella es investigadora en Ciencias Médicas Nivel F del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. De formación es QFB de la gloriosa Facultad de Química de la UNAM, porque yo soy de ahí. Sí, no es cierto. Tuvo la maestría y el doctorado en la Facultad de Ciencias, también de la UNAM. Tuvo una estancia postdoctoral en el Departamento de Biomedicine Science en Cornell University de Nueva York. Después, por un programa de repatriación, regresó a México y bueno, ha tenido una serie de reconocimientos y becas de la OMS, de Fondo de Apoyo a la Investigación, premios FunSalud, del Fondo Nestlé por muchos años, premio de investigación en nutrición también, es SNI 3. Ha dirigido más de 35 tesis de licenciatura, maestría y doctorado, ha publicado más de 125 artículos de revistas indexadas, capítulos de libros, 3.700 citas. Es revisora de una gran cantidad de revistas internacionales como FASEP, Journal Physiologic, Journal Endocrinology, Physiology and Behavior, entre otros. Entonces, pues la trayectoria de la doctora es muy amplia y nos interesó muchísimo invitarla para poder ver la posibilidad de que pertenezca a nuestra academia en un futuro. Sus líneas de investigación están muy relacionadas con los efectos de la desnutrición materna en el desarrollo sexual de la cría, obesidad materna y sus efectos metabólicos en la desnutrición durante el desarrollo. Y bueno, la conferencia que nos va a dar hoy es Nutrición, pasado y futuro, programación de la función reproductiva masculina. Pues bienvenida. Muchas gracias. Buenos días. Se escucha bien, ¿verdad? Sí. Bueno, ahora sí se escucha mejor. Sí. Bueno, buenos días. Primero que nada, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí, a la doctora Cebes, a la doctora Luna por la amable invitación a participar en este congreso. Pues el día de hoy vamos a hablar de la nutrición y su efecto en la programación de la función reproductiva. Sabemos bien que el fenotipo no nada más está dado por los factores genéticos, sino que existe también una fuerte influencia ambiental, teniendo mucha mayor injerencia en etapas tempranas del desarrollo. Entonces, el fenotipo es la interacción entre genes y ambiente. A esto se le llama programación del desarrollo y también los orígenes en el desarrollo de la salud y la enfermedad, DOHAD por sus siglas en inglés, que es un proceso mediante el cual un estímulo o reto establece una respuesta permanente. También, de una forma un poco más coloquial, se le conoce como los primeros 1000 días, porque los 9 meses de gestación y los primeros 2 años de vida justo suman 1000 días. Para la programación hay un dimorfismo sexual, no es lo mismo los machos que las hembras, y esto va a depender de las diferencias en el patrón del desarrollo genético, transcripcional y morfológico, las diferencias en el tiempo de desarrollo. Los fetos que van creciendo más rápido son más susceptibles a cualquier tipo de reto, en específico los machos, que es de lo que voy a hablar hoy, crecen más rápido que las hembras y por eso son más vulnerables en algunas cosas, no en todo. Y también hay un efecto de la exposición de hormonas, sobre todo las esteroideas, tanto en la gestación como en la vida postnatal.
Este es un ejemplo, la diferenciación sexual como un ejemplo de la programación. Este es un estudio muy viejito, del 61, en donde ni siquiera el concepto existía. Pero el experimento es muy sencillo, se le aplicó testosterona a ratas hembras de 4 días de edad y esta simple inyección en esta edad generó que fueran ratas no ciclantes. Pero si la misma inyección se aplica o la administra en día 16, cuando todavía es un periodo de lactancia, no pasa absolutamente nada. Entonces nos está hablando de que son muy importantes las ventanas de exposición para que tengamos un efecto positivo o negativo, porque todos estamos programados para bien, mal, regular. ¿Cuáles son los mecanismos de la programación pero negativa? Pues cambios en la expresión del ADN, no cambia la estructura del ADN, lo único que cambia es la expresión, la reorganización en la estructura de los órganos, la alteración de los números y organización celular, cómo se comunican las células, y el incremento del estrés oxidante. Eso es muy importante porque las especies reactivas de oxígeno y el desbalance en la oxidación generan programación adversa y negativa. Y también efectos de algunas hormonas, en específico los glucocorticoides juegan un papel muy importante. Curiosamente, tanto la desnutrición materna como la obesidad materna, ambos, a pesar de que son condiciones muy diferentes, tienen algunos mecanismos semejantes. La placenta para ambas condiciones tiene una disminución en el flujo sanguíneo uteroplacentario, por lo cual llega menos nutrientes, glucosa, oxígeno, y esta condición genera en las mitocondrias que haya un incremento de glucocorticoides y de especies reactivas de oxígeno. Y hay una retroalimentación entre ellos y todo esto va a generar una programación del desarrollo adversa. En términos de epigenética, pues sabemos que son los cambios en las funciones de los genes sin cambios en la secuencia del ADN. Aquí, por ejemplo, tenemos 6 veces escrito la palabra gen, pero está de una forma diferente. ¿Y qué es lo que modula estas diferencias? Pues los factores ambientales. Existen 2 tipos epigenéticos que pueden ser heredados a través de los cromosomas, y es que estos cambios, por ejemplo, de metilación, puede ser en los nucleótidos del ADN o en las proteínas, sobre todo las histonas, que acompañan a los nucleótidos, y esto hace que la expresión génica sea diferente. Todo esto está muy modulado por la nutrición, es por eso que, por ejemplo, cuando una mujer se piensa embarazar, se le recomienda que se suplemente con ácido fólico si es que hay deficiencia. También la vitamina B12 también es muy fuerte en términos de grupos metilos, y todo esto va a afectar a la metilación y a los cambios epigenéticos, sobre todo en etapas tempranas, porque los cambios epigenéticos pueden ser desde la línea germinal hasta pasando por adolescencia, bueno, embarazo, lactancia, adolescencia, crecimiento, menopausia, andropausia, todo. La nutrición es muy importante en etapas tempranas de la vida y hay muchos ejemplos que nos pueden mostrar esto. ¿Cómo pasa la nutrición durante la gestación? Pues de la madre al feto a través de la placenta, y en el caso del neonato, pues a través de la leche. Aquí tenemos un ejemplo de ratones agouti. Estos 5 ratones son de la misma camada, pero tenemos que tienen un color muy diverso. El color más oscuro tiene que ver con que hubo mayor grupos metilos, una alimentación con, en este caso, por ejemplo, ácido fólico, con mayores donadores de grupos metilos, el color más claro con menos grupos metilos, y entonces aquí lo cuestionable es, pero si es el mismo embarazo, entonces la mamá está comiendo lo mismo, pero como son 5 placentas diferentes y dependiendo cómo queden acomodados, la nutrición va a ser diferente. Entonces, por lo mismo del flujo sanguíneo entre la madre, la placenta y la cría. Otro ejemplo muy típico donde se puede ver cómo la nutrición afecta totalmente el fenotipo es el de las abejas, en donde tenemos larvas que son genéticamente muy semejantes entre ellas, pero si quedan en una celda muy grande o en las celdas normales, y depende de cómo van a ser alimentadas con jalea real o miel para obrera, en donde son
diferentes el tipo de proteínas, carbohidratos y las concentraciones de vitaminas esenciales, lípidos, dependiendo de con cuál tipo de jaleas son alimentadas estas larvas genéticamente semejantes, nos va a dar una reina que es más grande, vive más, es fértil, versus una obrera que tiene una vida más corta, es más pequeña y es infértil. Y toda la diferencia no fueron los genes, la diferencia fue la nutrición en un momento específico del desarrollo. ¿Qué es lo que pasa? Es que los diferentes tipos de jaleas van a promover la formación de la hormona juvenil en las diferentes etapas larvarias, y estos picos de hormona juvenil van a hacer que se formen los diferentes tipos de abeja. De tal forma que tenemos un mismo genoma, pero finalmente por la nutrición se toman caminos diferentes y tenemos muchos epigenomas. Bueno, los datos epidemiológicos nos muestran también la importancia de la nutrición en las etapas tempranas con cambios de por vida. Muchos estudios clínicos y epidemiológicos en todo el mundo han mostrado que el peso al nacimiento, a pesar de ser un mal marcador, el peso al nacimiento va a estar correlacionado con el índice de masa corporal en la vida adulta. En términos generales, los bebés que nacen muy pequeños y los que nacen muy grandes tenderán a tener un índice de masa corporal más grande en la vida adulta. El típico ejemplo para ver programación y nutrición es lo que sucedió en el invierno hambriento holandés de septiembre del 44 a mayo del 45, donde los nazis sitiaron la Holanda occidental y durante el periodo de la guerra, y para colmo coincidió con un invierno muy crudo. Entonces había una escasez de alimentos, a pesar de que se suplementaba a las madres con el doble de alimento, pues ellas lo compartían con los hijos en vida y seguía siendo insuficiente. Esta escasez nutricional tan fuerte, terrible, afortunadamente se le sacó jugo en términos epidemiológicos porque se pudo ver qué pasaba con los fetos en formación y años después, ahorita ya son más de 70 años. Los niños que nacieron durante el invierno hambriento holandés tienen una mayor tendencia a la obesidad si la mamá estuvo expuesta a la restricción nutricional al principio del embarazo, que es cuando hay una mayor diferenciación. Pero si la restricción fue en el último trimestre, que es cuando las células se están duplicando más rápidamente, hay una mayor incidencia de diabetes y de esquizofrenia. Entonces nos está hablando que el mismo el mismo reto que es la desnutrición va a afectar de forma diferente si es al principio del embarazo o al final. Bueno, hay otros ejemplos, lo que sucedió en China, en la hambruna china, el sitio de Leningrado, que duró 872 días y que hubo alrededor de 2 millones de muertes, y los bebés que nacieron durante ese periodo presentaron una mayor susceptibilidad a enfermedades coronarias. Entonces hay muchos ejemplos epidemiológicos. Pero, ¿qué pasa con la reproducción? Porque casi todo lo que es con programación, la mayoría es hipertensión, diabetes, obesidad, los problemas metabólicos. Ya hoy en día está estudiado todo, porque realmente todo queda afectado por la programación. Hay muy poquitos estudios con respecto a desarrollo sexual y reproducción. Entonces, hay algunos estudios que han mostrado que los niños que nacen pequeños para la edad gestacional, a los 17 años, los pequeños, pues estamos intuyendo que a lo mejor hubo una desnutrición o una escasez de alimento. Cuando están en la adolescencia, tienen menor concentración de testosterona, inhibina, un menor tamaño del testículo. Otros estudios muestran que hay niños que nacen pequeños, criptorquidia, hipospadias, concentración menor del esperma. También se ha asociado que la obesidad materna o el sobrepeso en los hijos cuando adultos jóvenes tienen una calidad de semen menor, pero también hay estudios como por ejemplo el del invierno hambriento holandés, donde se ve que pues, hombres ya adultos que vivieron en útero la guerra no tienen ningún problema reproductivo. Entonces, los estudios epidemiológicos y los clínicos pues, son muy buenos, nos ayudan y nos orientan, pero para poder saber bien cuáles son los factores que influyen, disecar
cada factor y en cómo repercute, pues los estudios con animales de experimentación son de suma relevancia. En el caso de la programación, los modelos más utilizados son los roedores, las ovejas y los primates no humanos. Algunos estudios con ovejas han visto, no en cuanto a nutrición, por ejemplo, la betametasona, los glucocorticoides, que administrados durante el embarazo, una situación que glucocorticoides en el caso del humano se administra cuando hay amenaza de parto prematuro para que pueda haber una maduración adecuada de los pulmones. Lo malo es que si se administra a diestra siniestra, sin saber bien las condiciones y sin que haya un riesgo de parto prematuro, pues puede generar problemas. Entonces, por ejemplo, betametasona en la oveja, ya se ha visto en términos reproductivos que el feto tiene un menor peso testicular y hay alteraciones en el desarrollo de los testículos y también estudios con roedores han visto que pues, la cría macho tiene una menor concentración de testosterona, calidad espermática, la tasa de fertilidad, las células de Leydig in vitro responden menos a la producción de testosterona, o sea, sí hay estudios en donde se puede ver una programación adversa del desarrollo sexual masculino. En otro modelo, que ya no serían glucocorticoides, sino de hormonas esteroideas, como el administrar testosterona, en la oveja gestante, pues también vemos algunos efectos adversos en la cría macho en términos de calidad espermática y en el caso de la rata, pues también vemos que hay un retraso del inicio de la pubertad si se administra testosterona y hay un comportamiento agresivo de esta rata macho. Estudios no en la gestación, sino neonatales, equivalente al primero que presenté en el 61, pero ahora de estradiol en machos cuando son neonatos, también han mostrado que generan anormalidades del pene y un aumento de apoptosis en las células, menor concentración de testosterona, o sea, sí está fundamentado con experimentos cómo la programación puede tener un efecto adverso en el desarrollo sexual y la función reproductiva. Hay otro tipo de experimentos, los nutricionales, muchos en todo el mundo. Yo me voy a enfocar a los que hemos hecho en nuestro laboratorio porque son muchos, pero este sí lo quisiera mencionar, es del doctor Luis Jostelin de Brasil, está en Botucatu, en la Universidad de Sao Paulo, y él trabaja con un modelo de restricción proteínica muy severo, al 6%, lo normal es 20%, entonces es una restricción severa, y estudia las crías a largo plazo. Es de los pocos investigadores en el mundo que estudia programación a largo plazo y ha visto que está asociado con algunos marcadores cancerígenos en donde hay facilidad para el cáncer de próstata. Entonces, no nada más es función reproductiva, sino algunas otras cosas relacionadas con el macho. Ahora voy a presentar lo que nosotros hacemos en el Departamento de Biología de la Reproducción del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán en México. Nosotros trabajamos con la rata como modelo experimental y tenemos dos modelos. El de la restricción proteínica materna, pero no severa como la del doctor Jostelin, sino moderada, que es al 10%. Sí trabajamos en algún momento con la severa, pero tiene ventajas y desventajas, entonces nos quedamos con la moderada. Y el otro modelo que tenemos es el de la obesidad materna, el cual es muy difícil porque la rata regula su ingesta calórica, entonces por más que le dábamos tamales y refresco, comía menos. Entonces es un modelo particularmente difícil. Bueno, quisiera decir que el modelo de la restricción proteínica materna es con el que yo arranqué mi vida profesional, académica, ya como investigador independiente. Cuando regresé del postdoctorado, pensé que quiero hacer, yo trabajaba con señales de parto y pensé, bueno, programación, pero en México tenemos problema de nutrición, entonces pensé en desnutrición y como mi tesis de doctorado había sido con gonadotropinas hipoficiarias en la hembra, la FSH, pues pensé, vamos a ver cómo está la función reproductiva de la hembra. Pero bueno, como la mitad de las crías son machos, pues también estudié a los machos. Y ahí fue cuando llegó Lupita, la doctora Guadalupe Rodríguez, a mi vida, hace muchos años, en el 2002, y ella su servicio social y su tesis la hizo en este tema. Y fue la primera publicación que obtuvimos en el área de programación y fue como un área de oportunidad porque, como les decía, la mayor parte de investigadores en programación, sobre todo en ese tiempo,
estaban enfocados a metabolismo y como muy pocos en reproducción, pues fue un área de oportunidad que nos abrimos paso con eso. Y a partir de ahí, Lupita no ha querido dejar el tema. Yo le decía, ay, está un poco complejo esto de la reproducción y del desarrollo. Y las ratas se volvían gordas, obesas, entonces decía, pues nos fuimos a metabolismo, a efectos transgeneracionales, las estudiamos con ansiedad, memoria, aprendizaje, muchos factores, pero Lupita dijo, no, yo quiero seguir con esto y a la fecha, desde el 2002 a la fecha, ha seguido con el área, entonces ella es la experta en el área. Quiero aclarar también que en este modelo que nosotros tenemos, cualquiera de los dos que estoy mencionando, la que recibe la dieta diferente es la mamá. A la cría toda su vida es alimentada con dieta control, de tal forma que cualquier efecto adverso es por la dieta materna, no por lo que pasa en la cría. Entonces voy a empezar con el modelo de restricción y lo voy a describir un poco más detallado. Todo lo que hicimos con este modelo también lo hicimos con el de obesidad. Aquí tuvimos 4 grupos experimentales porque nos es importante, no es lo mismo lo que pasa en el embarazo ni en la lactancia, entonces quisimos disecar bien qué sucedía y tenemos el grupo, la madre alimentada con dieta control en embarazo y lactancia o restringida en ambos periodos, restringida únicamente en la lactancia o en el embarazo, y luego las crías son alimentadas con dieta control. Ajustamos el número de crías de camadas y ya empezamos. Bueno, lo primero es que para el día 19 de gestación, las ratas tienen un periodo de gestación de 21 días, entonces ya al final de la gestación pudimos obtener las concentraciones hormonales de algunas hormonas esteroideas, cruciales para la programación del desarrollo, en especial de la diferenciación sexual y la función reproductiva. Entonces vimos que las madres restringidas tenían mayor concentración de corticosterona, progesterona, testosterona, estradiol, y esto pasaba a través de la placenta al feto en desarrollo. Las crías machos cuando nacen, bueno, en la vía fetal pesan ligeramente menos, las que vienen de madres restringidas, y también tienen un peso al nacimiento menor. En la leche, también ordeñamos la leche de estas ratas, pudimos ver que hay una correlación positiva entre concentración de corticosterona en la muestra de la sangre de la madre con el de la leche. Entonces, la mamá que tiene una mayor concentración de corticosterona lo pasa a través de la leche. El humano tiene 2 glándulas mamarias, pero la rata tiene 12. Somos muy diferentes la rata y el humano, con todo y todo podemos hacer estudios comparativos. Y aquí les estoy mostrando una histología de la rata virgen, de la glándula mamaria, en donde casi no hay desarrollo lóbulo alveolar. Pero durante la gestación se empieza a desarrollar más este tejido parenquimal y ya para el final de la lactancia está totalmente desarrollado. En el caso de la glándula mamaria de una rata restringida, como lo podemos ver a la derecha, hay un menor desarrollo parenquimal o un retraso en este desarrollo, pero la mamá produce menos leche. Y si bien la concentración de los nutrientes es semejante, por producir menos, a la cría le llega menos proteína y, por ejemplo, menos ácidos grasos de cadena larga, que son esenciales para el desarrollo neurológico e inmunológico. Voy a mostrar qué sucede en las crías. Nosotros las estudiamos desde el feto, neonato, pubertad, final de la adolescencia, adulto joven, maduro y hasta el viejito. Los estudiamos toda la vida. Entonces voy a presentar algunos datos en cada uno de los periodos y yo quisiera resaltar que esta fue otra área de oportunidad, que la mayoría de los estudios de la programación se restringen a etapas muy tempranas. Y es lógico, porque 1, salen muy caros llevarlos hasta edades tardías. 2, se atraviesa el COVID, por ejemplo, y por los experimentos se pueden arruinar porque ya se tienen que parar. Es muy complejo tener estudios a largo plazo, pero a nosotros nos ha funcionado poder estudiar y tener varios puntos en la vida para ir viendo qué es lo que sucede. Entonces, en eso sí somos un grupo relativamente pionero. Bueno, ¿qué pasa con el envejecimiento de la función reproductiva? Pues afectan muchas cosas de una forma natural. Hay disminución de hormonas, se fragmenta el DNA, hay un mayor
estrés oxidante, los telómeros se acortan, hay muchos cambios epigenéticos, el estilo de vida y la nutrición afectan mucho, y también el estilo de vida y la nutrición de la madre previo al embarazo y lactancia. Quiero resaltar que la rata y el humano tenemos desarrollos muy diferentes y no hay forma de decir, bueno, este momento equivale a esto. Para empezar, las ratas pues son animales politocas que tienen muchas crías y el humano tenemos monotocos, tenemos una, a veces dos, y que los humanos nacemos más maduros con respecto a la rata, que para la lactancia todavía son muy inmaduros, tienen sus ojitos cerrados hasta por ahí del día 14. Entonces, lactancia de uno no equivale a lactancia de otro, pero nosotros más o menos vamos tratando de llevar y estudiamos gestación, infancia, adolescencia, adulto joven, maduro y la vejez. En términos del momento prepuberal, tenemos que el porcentaje de células y de túbulos con apoptosis se incrementa en un día crítico que es 14 para el desarrollo sexual y que también coincide con el pico de la lactancia el día 14, en todos los grupos cuya madres fueron restringidas en algún momento, comparadas con el grupo control. También algunos marcadores como la retracción del prepucio, que es por ahí del día 14, y el descenso testicular, que es cercano al día 23, se ve retrasado en las crías cuyas madres fueron restringidas en algún momento. Ahora, nosotros estudiamos a los 4 grupos y publicamos los 4 grupos, pero para fines didácticos ahorita voy a presentar nada más la comparación del grupo control y del grupo restringido únicamente durante la lactancia, porque es el que, durante el embarazo, porque es el que tiene mayores efectos adversos en términos de lo que voy a hablar, que es el desarrollo sexual masculino. Ahora, dentro de las causas de la infertilidad masculina son múltiples, muy variadas, pero hay daño de espermatozoides por un incremento de estrés oxidante que afecta a las proteínas, a los lípidos, al DNA y a las membranas del espermatozoide, y esto genera problemas de fertilidad y envejecimiento prematuro, de tal forma que nosotros, como uno de los mecanismos de la programación adversa, estudiamos tanto a los glucocorticoides, porque ya vimos que tienen una importancia, las hormonas esteroideas, como el daño en estrés oxidante. Y aquí ya haciendo la comparación nada más de 2 grupos, les puedo decir que en día 14 y en día 21, los asteriscos son la diferencia con el grupo control, pues hay una expresión relativa a nivel testicular menor de los receptores de andrógenos, y la luz tubular, que se alcanza a ver aquí, la luz tubular, se ve retrasada en las crías de madres restringidas, el cómo se van abriendo. También tenemos algunos otros marcadores como aquí tenemos lo que ya les había dicho de los receptores de andrógenos, cómo están disminuidos en el grupo restringido, el número de células de Sertoli y el número de células germinales. El peso corporal y la grasa epididimal va aumentando en la vida en el grupo control. Las letras diferentes que ustedes ven ahí en las gráficas son las diferencias en el mismo grupo control, pero en diferentes momentos de la vida. Y el asterisco es la diferencia entre el grupo control, el grupo restringido, de madres restringidas, y el grupo control. Entonces podemos ver que el peso corporal aumenta con la vida, pero sobre todo al final de la vida, las crías de madres restringidas macho aumentan con respecto al grupo control. Y también la grasa epididimal se mantiene más o menos constante en el grupo control, pero las crías de madres restringidas la tienen mayor al control y además va aumentando conforme va aumentando la vida. Aquí tenemos un ejemplo de 2 ratas primas hermanas, la única diferencia fue que la mamá fue restringida durante el embarazo, en el caso de la derecha, con respecto al de la izquierda, y la alimentación fue semejante, bueno, no fue semejante, fue igual durante toda la vida. Las concentraciones hormonales, he aquí la importancia de tener diferentes momentos de la vida, porque no podemos tomar una foto que a lo mejor es un momento de tristeza, de enfermedad o de fuerza, fortaleza por la juventud. O sea, sí es importante ir viendo la trayectoria. Entonces, las concentraciones hormonales, por ejemplo, de LH y de testosterona, van incrementando y después de llegar a una etapa madura decrecen en el grupo control,
pero encontramos una menor concentración en las crías de madres restringidas. Los marcadores de estrés oxidante en el testículo, como la lipoperoxidación con el MDA y las especies reactivas de oxígeno, también aumentan con la edad, pero mucho más en las crías de madres restringidas. Y las enzimas antioxidantes a nivel testicular, que son las que mantienen este equilibrio para tratar de que el estrés oxidante no exceda, decaen con la edad, con el envejecimiento, pero siempre están un poco más elevadas en el testículo de las crías de madres restringidas, dependiendo de la enzima. Aquí la superóxido desmutasa, el glutatión peroxidasa, cómo va aumentando con la edad, pero mucho más en el caso de las crías de madres restringidas. El caso es que a nivel testicular tenemos un desbalance de especies reactivas de oxígeno y de enzimas antioxidantes, lo que nos genera un mayor estrés oxidante en el testículo. Y en el espermatozoide sucede algo semejante, nada más que el espermatozoide no puede tener muchas enzimas antioxidantes porque se van gastando y no se producen nuevas. Aquí podemos ver la lipoperoxidación en el espermatozoide aumenta con la edad, las especies reactivas de oxígeno no, pero en las hijas de madres restringidas, todo esto es macho, es mucho mayor. Entonces, el espermatozoide, francamente, tiene mayor estrés oxidante, que es una de las causas de infertilidad. Con respecto a las enzimas antioxidantes, como les decía yo, van decayendo si las madres son de madres restringidas. Esto repercute en la calidad espermática, que si bien la concentración, la viabilidad y la movilidad envejecen, un control va disminuyendo lentamente, es mayor este decaimiento en las crías de madres restringidas. También vimos anormalidades espermáticas, las cuales son muy diferentes al humano, porque en el humano hay más anormalidades en los espermatozoides, en el caso de las ratas no son muchas. Entonces, a nivel de cabeza, la pieza media y el flagelo, fuimos viendo lo que sucede en la rata control y lo que sucede con un mayor incremento de anormalidades en las espermatozoides de las crías cuyas madres fueron restringidas. Y bueno, la plausibilidad de todo esto lo medimos a través de la tasa de fertilidad, y aquí les quería yo contar una anécdota que pues yo arranqué con esto en el 2000, cuando regresé a México, quise estudiar programación, mi primer proyecto del CONACYT mega rechazado, porque inclusive recuerdo un revisor muy decente, muy bonito, sus comentarios, pero hubo uno que puso, yo no creo en eso, y yo decía, ¿cómo de que no creo? Esto no es de fe, están los datos, no es una cuestión religiosa, no sé. Costó mucho trabajo porque sí, eso sí podemos decir, nosotros fuimos los primeros en trabajar con el área en México. Y pues yo trabajaba con la hembra y que tan difícil la función reproductiva, y entonces las puse a embarazar jovencitas y pues en efecto no quedaban nada afectadas, todas fueron mega fértiles. Y bueno, ya después las llevé al envejecimiento. Pero ese estudio para ver su fertilidad me sirvió muchísimo porque eran miles de ratas. Yo me acuerdo que nacían y nacían y nacían y yo decía, ya por favor dejen de nacer, porque había que estudiarlas a todas. Me permitió estudiar la siguiente generación y fue uno de los trabajos más importantes que tenemos nosotros, porque con una pregunta de investigación contestamos otra y fuimos de los estudios pioneros del paso transgeneracional de la resistencia a la insulina por restricción proteínica. Bueno, eso fue en la hembra. En el macho, pues pasaba algo por el estilo, o sea, los machos mega fértiles cuando eran jóvenes, entonces parecía que aunque se pusieran obesos, aunque hubiera mayor estrés oxidante, aunque pasara absolutamente todo, eran muy fértiles. Pero eran fértiles cuando eran jóvenes, pero conforme fueron envejeciendo, iba disminuyendo su tasa de fertilidad, pero seguían siendo fértiles. Bueno, entonces, ¿cómo hicimos esto? Pues teníamos un macho en las diferentes edades hermanos. Eso es lo que hicimos para que fuera, puede ser el mismo macho, porque pues lo podemos poner a parear, no es como la hembra, que ya no es lo mismo si es primera gesta o segunda, en ese aspecto el macho es más sencillo, pero lo queríamos estudiar por todos lados, entonces teníamos a los hermanos para cada una de las edades. Entonces al macho con hembras no experimentales, y la forma en que medíamos la tasa de fertilidad era si aparía, con una de las dos que quedaran preñadas, ya el macho era fértil. Y expresábamos como si era tasa de fertilidad y también el número de hembras gestantes. Entonces podemos ver que en el grupo control, pues sí, conforme envejecen, van
perdiendo su capacidad de fertilidad, pero siguen siendo fértiles. Y en el caso de cualquiera de las dos formas, pero los crías de madres restringidas, pues tenían una menor tasa de fertilidad medida de cualquiera de las dos formas. Pero con todo y todo, pues seguían siendo fértiles. Entonces, pues, ¿cuál es la pregunta? Pues, siguen siendo fértiles, ¿cuál es el problema? Sí hay problema porque el espermatozoide va cambiando. Y aunque la tasa de fertilidad funcione, sea menor, ya es un espermatozoide dañado que afecta a la siguiente generación. Entonces, el primer resumen de hasta donde llevo es que la restricción proteínica materna genera modificaciones estructurales en la función prepuberal del testículo, pero en toda la vida, que también va a estar afectado por el metabolismo, pues incrementa la grasa en general, en específico la epididimal, disminuye las concentraciones hormonales, por ejemplo, de testosterona, incrementa el estrés oxidante del testículo y del espermatozoide y disminuye su capacidad reproductiva. Y cuando estudiamos la siguiente generación de estos machos cuyas madres fueron restringidas, pudimos ver que había un paso transgeneracional. En el de las hembras fue mucho más severo, pero en el de los machos también, en especial en las nietas hembras. Entonces, podemos ver que hay retraso en los marcadores del desarrollo sexual en la siguiente generación y algunas alteraciones metabólicas y sobre todo conductuales de mayor ansiedad en las hijas por la vía paterna. De tal forma que podemos ver que la desnutrición materna genera un envejecimiento, llamémoslo así, prematuro de la capacidad reproductiva. Hay un incremento de estrés oxidante desde que son jóvenes, entonces esto tiene un impacto y hay una programación transgeneracional en las siguientes generaciones. Ahora voy a hablar de la obesidad materna, que es otro modelo. Muchos estudios clínicos y epidemiológicos han demostrado, y con animales de experimentación, que la obesidad materna programa la fisiología de la descendencia, aumentando la predisposición para el desarrollo de enfermedades metabólicas. ¿Pero qué sucede reproductivamente? Bueno, otra cuestión es que a nivel nacional en México, en los últimos años, y aunque aquí viene la encuesta hasta el 2012, ya está la intermedia del 2018, la prevalencia de obesidad y sobrepeso en mujeres en edad reproductiva ha ido aumentando y también en los niños de edad preescolar. ¿Y cuánto de esto de los niños se debe al tipo de vida que tienen, sobre todo ahorita que hubo encierro y que ya estamos más clavados a estar usando equipos y no salir a hacer ejercicio? ¿Y cuánto se debe a lo que vivieron en vida intrauterina? Y en la lactancia, pues para eso los modelos animales son maravillosos y les puedo platicar que nuestro modelo de obesidad, que fue muy difícil estandarizarlo, pero lo tenemos ya a punto, muy bonito, en donde tenemos madres obesas que desde el destete hasta el final de la lactancia son alimentadas con una dieta alta en grasa y luego estudiamos a las crías. Voy a mostrar, así como lo hice para la restricción proteínica, estudiamos todos los marcadores. No voy a presentar todo para no aburrir, pero aunque son mecanismos diferentes, llegamos a la misma situación. Entonces, las concentraciones hormonales de la madre durante la gestación, en el caso de la restricción proteínica, aumentaban todas. Aquí en la obesidad aumenta la corticosterona y la progesterona, el estradiol disminuye y no hay cambio en la testosterona. En la leche sí aumenta la corticosterona y en la madre lactante obesa, y la glándula mamaria no tiene el retraso que tiene la restricción proteínica materna, pero sí el desarrollo lóbulo alveolar parenquimal es menor. Hay mucha grasa a la hora que ordeñábamos a las ratas, esto lo hace la doctora Claudia Bautista, es una súper experta en ordeñar ratas. La leche era muy cremosa, parecía queso, y muy grasosa, y obviamente esto tiene un impacto en las crías. Como el metabolismo afecta muchísimo a todo lo demás, en especial al desarrollo sexual, les voy a contar un poco de nuestros datos metabólicos que nos llevaron a lo reproductivo. Cuando eran jóvenes, tanto nuestras crías machos y hembras, controles y de madres obesas, pesaban lo mismo y comían lo mismo, pero la acumulación de grasa era mayor en las crías de madres obesas, sobre todo en los machos. En las hembras necesitaban que fueran más viejitas. Metabólicamente,
Hembras y machos tenían mayor concentración de triglicéridos, las hijas de madres obesas. La leptina nada más en el caso de los machos, para las hembras necesitaban ya ser más viejitas. Y cuando estudiamos el tejido adiposo tiene muchos adipocitos muy pequeñitos, chiquitos, medianos, grandes, extra grandes, ultra grandes, y tienen funciones fisiológicas muy diferentes. Entonces, al principio nosotros marcábamos el tamaño del adipocito como media, y pues sí, era diferente entre el grupo control y el grupo de crías de madres obesas. Pero luego nos dimos cuenta que estaba muy mal analizado, porque pues la media ni la mediana nos ejemplifica todo lo que pasa con los chiquitos y los grandes. Entonces el doctor Carlos Ibáñez se hizo a la tarea de buscar un modelo matemático que nos ayudara a explicar esto. Aquí tengo unas histologías de tejido adiposo, de macho y de hembra. Las de las hembras en las ratas son más pequeñas, pero las crías de madres obesas de ambos sexos tienen un tamaño de adipocitos en general mucho más grande. Y con este modelo matemático inspirado en la diagrama de Poisson-Voronoi que hizo el doctor Ibáñez, en donde hizo una distribución gamma, pudimos analizar los extremos, los adipocitos muy pequeños y los muy grandes. O sea, la media y la mediana eran diferentes. Pero ¿qué pasaba con esos extremos? Pues hicimos un comparativo del 10% del control de los pequeños y de los grandes y los extrapolamos a los grandes del grupo obeso, y pudimos ver que para los machos el 70% de los adipocitos grandes equivalían al 10% de la rata control, y de los pequeños el 0.1% con respecto al 10% del grupo control. En las hembras vimos un fenómeno muy semejante, pero menos acentuado que en los machos. Cuando estudiamos la expresión diferencial de genes por un kit que tenía 84 genes relacionados con adipogénesis, pudimos ver que en el caso de los machos, la mayoría de los genes estaban expresados a la baja. Muy diferente a lo que pasa en las hembras, que hubo diferencias, pero muy poquitas, y expresados a la alta. Y cuando vimos la asociación funcional de la expresión de los genes, pudimos ver que la expresión a la baja en los machos estaba asociada a vías de proliferación, y en el caso de las hembras a la alta, asociados a acumulación de grasa. De tal forma que sí tuvimos en ambos casos un fenotipo de obesidad, pero por mecanismos diferentes, donde la obesidad materna programa la expansión del tejido adiposo de la cría, reduciendo la proporción de los adiposos pequeños e incrementando el de los grandes, con un perfil metabólico adverso. En el hígado encontramos cosas semejantes, nada más que en el macho mucho más afectado, en donde hay una mayor acumulación de grasa y de triglicéridos en el hígado de crías de madres obesas, más en los machos que en las hembras. Y cuando hicimos por secuenciación del ARN y vimos el análisis de componente principal, los machos son muy diferentes a las hembras son muy semejantes en lo que les pasa, aunque metabólicamente no, pero en el caso de los machos, el grupo control y el de crías de madres obesas son muy diferentes. En específico, cuando vimos las señales de fosforilación oxidativa, muchos de los genes involucrados estaban expresados a la baja, y esto tiene mucho que ver con el daño oxidante, de tal forma que el fenotipo obeso, tanto para el envejecimiento prematuro metabólico en el hígado y en el tejido adiposo, tuvo que ver en el macho con la expresión de diferencial a la baja. Algo muy importante que quiero aquí resaltar, porque cuando hicimos estos genes en machos, pero alimentados con una dieta alta en grasa, o sea, obesidad pero por nutrición versus obesidad por programación, es muy diferente. En el de obesidad por nutrición están los genes expresados a la alta, y en el de obesidad por programación están expresados a la baja. Esto es importante conocerlo porque las intervenciones son diferentes, dado que los mecanismos para esta obesidad son diferentes. ¿Qué pasa con el fenotipo reproductivo? No voy a mostrar todo lo que hicimos, pero a grosso modo, con el envejecimiento, pues hay una mayor lipoperoxidación en el grupo control, menor viabilidad, pero en el grupo de crías de madres obesas, mucho más acentuado, y la tasa de fertilidad sí se ve mermada en las crías de madres obesas. En resumen, ¿de qué les pasa reproductivamente? Hay un fenotipo reproductivo de las crías de madres obesas, en donde hay descenso del
los testículos, retraso en el descenso de los testículos, como sucede en la restricción proteínica, bajas concentraciones de testosterona, incremento de estrés oxidante, baja calidad espermática, menor fertilidad y un envejecimiento prematuro de la función reproductiva. Ahora, los orígenes del desarrollo de la salud y la enfermedad, la sociedad, hay una sociedad internacional y también hay una sociedad latinoamericana, donde México juega un papel importante, establece que hay 4 ejes de estudio para la programación: los retos o la exposición, los mecanismos, los efectos y las intervenciones. Entonces, yo aquí ya les mostré la exposición, desnutrición o obesidad, cuáles fueron los mecanismos involucrados y lo que genera. Nosotros quisimos proponer intervenciones y en eso también fuimos pioneros. Y tenemos muchos modelos de intervención. Tenemos intervención nutricional con antioxidantes como el resveratrol, con ácido docosahexaenoico, con ejercicio, esa es mi intervención preferida, con probióticos, con metformina, estas intervenciones en la madre, y luego vimos qué pudimos prevenir en las crías. Obviamente no voy a pasar todo, pero a breve forma nada más les voy a mencionar. Por ejemplo, cuando a la mamá la teníamos con una dieta alta en grasa, y un mes antes del embarazo la pusimos a dieta, pero no a dieta severa, nada más hicimos un switch de dieta alta en grasa a dieta control. Un mes antes, embarazo y lactancia. Con eso, y luego estudiamos a la cría sin hacerle nada de nada, pudimos ver que el peso corporal en la cría de madre que se intervino, pues se parece al del control, y la grasa epididimal se redujo, ya se parece al control, aunque algunos marcadores, como por ejemplo la testosterona, pues ese no se mejoró, siguió estando menor. A la hora de ver lipoperoxidación en los testículos y la viabilidad de los espermatozoides y la tasa de fertilidad, podemos ver el efecto de las hijas de madres obesas, pero ¿cómo mejora? Si la mamá fue intervenida nutricionalmente, no al grado de la control, pero se mejora sustancialmente. Y en la tasa de fertilidad es semejante tanto a la control como al de la obesa. Aquí hay una foto, estas ratas tienen 650 días de edad, en donde ya paramos el experimento porque se nos empezaban a morir las crías de madres obesas. Toda su vida han sido alimentadas con dieta control. La diferencia fue la dieta en la madre. Entonces aquí podemos ver la cría de madre obesa, la cría control, y cuya mamá era obesa, pero la intervenimos nutricionalmente. Y se parece mucho a la control. La conclusión de este pedacito de experimento, algo muy importante y que a mí me gusta resaltarlo, es que no fue necesario que la mamá bajara por completo de peso. La pequeña intervención que se hizo fue suficiente para prevenir muchos de los daños metabólicos y en este caso de desarrollo sexual y función reproductiva de la cría. Cualquier esfuerzo que haga la madre es benéfico. La mamá no hay que decirle, no, hasta que no peses así como Shakira y te puedes embarazar. No. Ya se puede embarazar nada más cualquier esfuerzo que haga en términos de cualquiera de las intervenciones. El ejercicio y el nutricional, obviamente, los mejores. Tengo que platicar de la intervención del ejercicio porque les digo que es mi preferida. Tenemos un gimnasio ahí en el Bioterio, en nutrición. Son bien chistosas las ratas porque cuando las ponemos a hacer ejercicio solas, pues sí hacen, pero como los gimnasios se sienten más motivadas si están más. Entonces corren más cuando están en grupo y pues quien esté ahí poniéndolas a entrenar también afecta, o sea, todo lo mental es muy importante, la motivación. Y como paréntesis, las hembras hacen mucho más ejercicio que los machos, no sé por qué los machos son tan flojos, al menos las ratas, pero tristemente los machos con menos ejercicio tienen más beneficios, o sea, la naturaleza ahí sí nos jugó una mala pasada. Bueno, un mes antes del embarazo y durante el embarazo pusimos a hacer ejercicio a las mamás, 30 minutos con un pequeño descanso, 5 días a la semana, alternados, no es de lunes a viernes, sino alternados. Y ya durante la lactancia no, porque no les gustaba hacer ejercicio durante la lactancia, están como apegadas a sus bebés. Tenemos 4 grupos experimentales, el control que hizo ejercicio, la madre obesa y la madre obesa que hizo ejercicio, y estudiamos a las crías. No les voy a presentar toda la historia, nada más la foto, porque la foto dice mucho. Estas crías de madres que estuvieron haciendo ejercicio, podemos ver a la control, a la hija, de madre obesa, y a las 2 madres que hicieron ejercicio, y podemos ver
que la madre que hizo ejercicio, pues su cría se parece a la control, o sea, sí benefició. Y aquí este ejemplo me encanta porque también hay programación positiva. La cría de madre que hizo control, que hizo ejercicio, fue la de menos ansiedad, mejor memoria y aprendizaje, la mejor en todo. Entonces hay programación negativa, pero también hay programación positiva. Y bueno, obviamente en función reproductiva ya no voy a presentar, pero hubo mejoras, metabólicamente se mejoran, pues en lo reproductivo también y en el desarrollo sexual. El modelo de resveratrol, que es un antioxidante, que es importante porque uno de los marcadores de los mecanismos es el incremento de estrés oxidante. Pues también aquí podemos ver la foto y vemos que la intervención con resveratrol en la madre sí generó beneficios en la cría. Ahora, esto es una dosis pequeña. El resveratrol en una dosis alta, nuestros colegas del Reino Unido con los que trabajamos, a ellos les fue mal con dosis altas. A nosotros con dosis pequeñas nos fue muy bien en la mamá. Aquí podemos ver crías a los 650 días de edad de los modelos que les platiqué, de los que estoy presentando, de la intervención nutricional, ejercicio y con resveratrol, y cómo todas estas intervenciones mejoran en mucho a la cría en la edad adulta. Pero ahora, ¿qué sucede cuando hay intervenciones en la cría? Porque además, cuando yo hablo en público a veces me dicen, ahora entiendo por qué soy tonta, o mi mamá, la culpa es de mi mamá que no se cuidó. No, o sea, primero no hay que echarle la culpa a la mamá nunca, la mamá hace lo que puede y como puede. Pero además bueno, la sociedad obviamente tenemos una función importante, pero el papá también juega un papel importante, no está de adorno. Entonces, por eso les decía yo que el paso transgeneracional por la vía paterna también tiene importancia. Ahora, ¿qué pasa si la mamá y el papá ya no se intervinieron? Bueno, vamos a ver qué sucede con la cría. Voy a mostrar una intervención positiva y hay negativas. Las negativas, si la mamá fue alimentada una madre obesa, y a la cría también le damos una dieta alta en grasa. Esa no la voy a platicar, es un trabajo hermoso, pero lo va a presentar hoy la doctora Guadalupe Rodríguez en el póster 28 a las 4 de la tarde. Entonces, de ese no platico, está muy lindo el trabajo. Ella lo dirigió, es totalmente de ella, parte de nuestro grupo. Entonces, a mí me encanta ver cómo ya es su línea de investigación todo esto. Voy a presentar ahorita un trabajo del doctor Jorge Rodríguez Antolín, que qué lástima que no está aquí, pero mañana lo van a ver, y de un ejemplo en la cría positiva. Bueno, el trabajo del doctor Antolín, en Tlaxcala, Rodríguez Antolín, él lo que hace es, les da a las mamás agua con azúcar al 5%, entonces les genera problemas metabólicos, y a las crías, pues a las de control y a las crías de madres que les dio refresco, le voy a llamar así, les da refresco o no. Entonces tiene 4 grupos experimentales y lo que él observa es que cuando se toma refresco en las crías, si viene de control, sí acumula más grasa, pero mucho más si la mamá fue alimentada con refresco también. Entonces se potencia el efecto y se asocia a procesos inflamatorios dentro del espacio intersticial del testículo, y este trabajo lo acaba de publicar en Frontiers hace menos de 2 semanas. Ahora vamos a ver una intervención positiva. Nosotros ponemos a hacer ejercicio a nuestras crías cuando son jóvenes y cuando son viejas, pero voy a presentar el de cuando son viejas, porque para que sea mucho más motivante, de que nunca es tarde para intervenir, nunca de los nunca. Entonces, bueno, a las crías viejitas, más si eran machos, les cuesta un trabajo de los 1000 demonios hacer ejercicio. Controles y crías de madres obesas, les cuesta mucho trabajo porque nunca han hecho ejercicio. Pero bueno, ahí las poníamos a caminar, obviamente no a correr, en su rueda, es un ejercicio voluntario, lo hacían poco a poco, iban mejorando, y lo que pudimos observar es que, aunque esto fue, a los 330 días empezamos a adiestrarlas y ya hicimos la intervención en estas edades, ya 450 ya estaban maduritas las ratas, que hay disminución de la grasa gonadal, del índice de adiposidad, de peso corporal, la tasa de fertilidad se mejora, la calidad espermática y el estrés oxidante disminuye, con este pequeño ejercicio que hacen cuando son tardíos. Brevemente aquí nada más para ver cómo la viabilidad, la movilidad y la concentración espermática sí se ve reducida en las crías de madres obesas, pero si las mamás hacen ejercicio, se recuperan.
Y también en términos de daño oxidante, pues ya brevemente nada más ver que a veces se mejoran por completo y a veces se mejoran parcialmente. Pero esta fue de las intervenciones más exitosas, porque a veces hacíamos intervenciones y mejoraban un poquito o de plano nada, pero la intervención con ejercicio en el macho es realmente extraordinaria. O sea que piensan embarazarse, chicas, pongan al novio a hacer ejercicio, porque de verdad muchos beneficios. No los puedo platicar todos, pero créanme, muchos beneficios. Entonces, esto se ve reflejado en la tasa de fertilidad. Ya estaban viejillas y con todo y todo mejora la tasa de fertilidad y lo más importante, mejora la calidad espermática y lo que va a pasar a las siguientes generaciones. Ya nada más para concluir, la intervención, por ejemplo, de ejercicio voluntario, la diferencia entre la mamá y la cría. En ambos casos hubo beneficios, pero los mecanismos son diferentes. Digamos que cuando se hace en la madre, por ejemplo, las crías de madres obesas, pero que la mamá hizo ejercicio, bueno, se incrementa el tejido adiposo, pero si la mamá hace ejercicio, se disminuye, pero si la cría hace ejercicio, además se disminuye la dispersión. Entonces son mecanismos diferentes. En uno se previene parcialmente y en el otro se mitiga el efecto ya programado. Ambos son buenos, pero mecanismos diferentes. La obesidad materna disminuye en las crías la sobrevida. Las crías de madres obesas viven menos. En el de la restricción proteínica teníamos las ratas hasta los 900 días y no pasaba nada. Aquí a los 650 días se nos empezaron a morir y córrele a parar el experimento antes de que lo perdiéramos. Entonces se disminuye y no nada más disminuye, sino la calidad de la vida disminuye. Entonces, no nada más que viven menos, sino viven de peor forma. Esto se acopla muy bien a las curvas de Kaplan-Meier de sobrevida en humanos, de acuerdo al índice de masa corporal de la madre, en donde los que menos viven son los hijos de madres con índice de masa corporal alto, luego de sobrepeso, luego las desnutridas, y luego las que viven más son los hijos de madres con índice de masa corporal normal. ¿Cómo se puede entrelazar o extrapolar toda esta información y traducirlo a la práctica? Como bien decía, los roedores somos muy diferentes a los humanos, pero en las diferencias y en las similitudes está el entender los mecanismos y se pueden implementar intervenciones. Ya en muchos países hay muchas intervenciones, incluyendo México, y algo muy importante, cuando una mujer se quiere embarazar, se piensa en la salud de la mamá. ¿Y qué pasa con la salud del papá? Entonces, hay que aprender a intervenir también al hombre a tiempo. Las intervenciones pueden ser en cualquier momento, en la mamá, en el papá, para prevenir, y en la cría para mejorar. Y definitivamente, cómo somos y cómo vamos a envejecer, pues depende de nuestros genes, de la forma en que fuimos programados y del estilo de vida que tengamos durante toda nuestra vida. Muy importante que queremos heredarle a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Y para finalizar, pues darles las gracias por su atención a nuestro grupo maravilloso de trabajo de Biología de la Reproducción, de Programación del Desarrollo, nuestros asesores, el doctor Peter Nathaniels y el doctor Fernando Larrea, a nuestros financiamientos, tanto nacionales como internacionales, y para esta ponencia en especial, un gran agradecimiento a quien ha llevado la línea de investigación desde su inicio hasta el día de hoy, la doctora Guadalupe Rodríguez. Y quedo atenta a cualquier pregunta. Muchas gracias. Buenos días, gracias por su ponencia. Mi pregunta va en el sentido de el número de experiencias maternas de las madres de los experimentos. ¿Todas fueron primíparas o trabajaron con alguna bípara o multípara? Y si ese es el caso, ¿habría alguna relación en cuántos partos ha tenido la madre con lo que le transmite a sus crías? Muchas gracias por la pregunta. Nosotros trabajamos únicamente con el primer parto. El modelo de obesidad fue tan difícil que ya estamos tentados a que el segundo, o sea, ya que tenemos a la mamá obesa y cuesta tanto trabajo, seguir estudiando la siguiente embarazo, pero todos los estudios que mostré es de primer embarazo.
primer embarazo, todo. Pero sí hay efecto. Ahora, en los ratones, esto no se puede hacer, porque los ratones, la primera camada a veces se la come la mamá, entonces hay que empezar por el segundo. Los estudios que se hacen en programación de los ratones se hace a partir del segundo embarazo, no con el primero, pero nosotros trabajamos con el primer embarazo. Y seguro afecta, y afecta en muchos sentidos porque tenemos estudios también de edad materna. Y conforme va envejeciendo la mamá, o cuando está muy joven, quedan programadas las controles de una forma diferente, si son muy jovencitas o si son muy grandes. Entonces, si es primer parto o segundo, pues ya la edad aumentó. Pero sí seguramente afecta. Gracias. Gracias. Sí, en el concepto de la epigenética para el desarrollo de los gametos, tanto femenino como masculino, tienen condiciones diferentes. La situación está centrado en relación al proceso del desarrollo de la gestación. ¿Qué pasa en relación a los diferentes periodos de desarrollo? Antes de el nacimiento a la pubertad y después de la pubertad, ¿qué ocasionan esos cambios tanto en la hembra como en el macho? ¿Cómo se lo podemos relacionar directamente con los cambios epigenéticos? Bueno, de los cambios epigenéticos espero contestar un poquito, pero creo que no voy a poder contestar tanto. Pero, por ejemplo, los que vienen de la vía paterna, en el momento, hay un proceso de metilación y desmetilación en la maduración de las células germinales, tanto del espermatozoide como del óvulo. Entonces, se metilan, se desmetilan, y en el momento de la fecundación, si provienen de la vía paterna, hay una demetilación muy rápida, y en el caso de que provengan de la vía materna, tardan un poquito más. Entonces, aquí hay cambios epigenéticos dependiendo del padre y la madre. Ahora, como las células están creciendo a una diferente velocidad, tanto en el macho como en la hembra, y en cada eje, pues me imagino yo que, o sea, en cada tejido es diferente, que va a quedar afectado de forma diferente. Por ejemplo, nosotros metabólicamente como que le va peor al macho, pero en términos del cerebro le va un poquito peor, en los modelos que nosotros tenemos establecidos, le va un poquito peor a la hembra. Pero no es lo mismo si fue en el embarazo, si la mamá estuvo obesa toda la vida o nada más durante la lactancia. Entonces, supongo yo que esos cambios, no nos hemos metido a estudiar metilación en nuestro modelo, pero sí no es igual el insulto y los cambios de metilación, cómo afectan el cerebro que en el testículo o en el ovario, y dependiendo del momento, como se muestra en la hambruna, en donde pues los que la mamá le tocó en el primer trimestre se vuelven obesos los hijos, pero si fue al final tienen un problema de esquizofrenia e hipertensión y diabetes. Y no es igual para hembras y para machos, y supongo yo que tiene que ver también con cambios epigenéticos. Pero perdón, no puedo contestar más porque no lo hemos estudiado a fondo. Gracias. Gracias. Dos preguntas cortas, pero con una respuesta que puede ser un poco larga. La primera, más sencilla. ¿Habrá una diferencia si hacemos un ejercicio voluntario e involuntario? Porque he visto que algunos grupos utilizan caminadoras y entrenan y fuerzan a los animales a correr tiempos distintos. Esa sería la primera. Y la segunda, bueno, primero, felicidades, es un trabajo interesante. Yo estaba súper atento, me fascinó. Gracias. Y quisiera preguntarle si en otros grupos o ustedes han revisado qué pasa con la F2 o la F3, ¿hasta dónde podríamos pensar que pueda llegar esta programación? ¿Por la dieta o por el ejercicio? Bueno, sí, gracias. Muchas gracias. Con respecto al ejercicio, nosotros, pues en nuestra pobreza inicial, hicimos ejercicio voluntario porque fue bien chistoso cómo surgió todo esto de las ruedas, y luego mi esposo es ciclista y entonces con el odómetro de la bicicleta íbamos marcando. O sea, fue construido naturalmente porque no nos alcanzaba para la caminadora, pero luego fuimos muy felices con el modelo y lo publicitamos más porque para el caso de programación, la mamá, si la pones a correr a fuerzas o a nadar, que es otro modelo que se utiliza, pues la estresas. Y entonces si la estresas porque le están dando toques en la colita,
Se incrementan la corticosterona en el caso de las ratas, cortisol sería en humanos. Entonces, es un efecto adicional a la programación. Entonces, nosotros lo hicimos voluntario. Y además, las ratas les encantaba, tan les gustaba que el día que no hacían ejercicio se ponían de malas. Es como una adicción. Tuvimos una rata que me puse muy triste porque andaba corriendo como loca y era de las obesas y se infartó. Y por más que ahí le trataron de dar respiración artificial, o sea, les gusta el ejercicio. Al principio les cuesta trabajo, pero luego se vuelven adictas al ejercicio. Entonces, para el modelo de programación, los dos modelos, nadar, la caminadora o ejercicio voluntario, son valiosos. Pero hay que verlos desde cómo lo estás haciendo. Porque obviamente me dicen, pero no hicieron el mismo ejercicio. Yo, pues claro que no, es voluntario y la que tiene un mayor sobrepeso le cuesta más trabajo, pero el esfuerzo puede ser… Entonces, hay que siempre tener en consideración tu modelo. Entonces, a mí me gusta más el nuestro, lo iniciamos por pobres, pero nos gusta más. Y lo del efecto transgeneracional, los estudios de Amway y de Skinner en la Universidad de Washington hace siglos estudiaron con respecto al macho los efectos y todavía la quinta generación había efectos. No sé qué tan validados están estos estudios. Hay estudios muy viejos de 20 generaciones de desnutrición y luego se tardaron 3 generaciones de nutrición normal para reponerse en ratas. Entonces, yo a veces digo, los políticos deberían de estar sentados aquí para ver sus decisiones, cuántas generaciones van a afectar. Sospecho yo que no es lo mismo altura, peso, conocimiento, función reproductiva. Algunos necesitarán más generaciones, otros menos, pero yo creo que va a variar dependiendo del eje. Pero muy buena pregunta. Y obviamente no es lo mismo rata que humano, pero pues, gracias. Muchas gracias, doctora, por esta espléndida presentación muy ilustrativa y una gran cantidad de datos. Mil gracias. Yo tengo un par de preguntas. La primera se refiere a los niveles de hormonas en las crías. El hecho de que en las madres haya más esteroides no necesariamente quiere decir que en las crías va a haber, aunque sabemos que pasan la barrera placentaria, porque hay mecanismos de protección en las crías. Entonces, no sé si han medido las hormonas en las crías durante la gestación. Esa sería mi primera pregunta. Rápido esa, porque si no me voy a olvidar. Nosotros no hemos medido la 11-beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa, pero tanto en el modelo de obesidad, en la placenta, que es la protectora para el paso de las hormonas, tanto en el modelo de obesidad como en el de desnutrición se disminuye la capacidad de proteger. No lo hemos estudiado en las crías porque la cantidad de sangre al día 19 es muy poquita, pero sí lo hicimos al día 2 de nacimiento y no estaba más alto, estaba más bajo. Y nosotros pensamos en ese momento que podía haber una retroalimentación, dado que la mamá le da más y a lo mejor le llega un poco más, el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal trabaja menos y al principio se encontraba, al menos en día 2 neonatal, disminuido. Tiene usted toda la razón. Las enzimas no las medimos en la placenta nosotros, pero sí sabemos por la literatura que está afectada. Ok. Y mi segunda pregunta se refiere el modelo en sí. Creo que son modelos muy utilizables en la clínica, pero no para la especie como tal, porque las ratas en el mundo, digamos, en su mundo natural, tendrán siempre una cierta restricción de alimento, ¿no? Restricción de alimento y más movimiento. Nuestras ratas pobrecitas, yo digo, las controles se vuelven obesas, pues cómo no, si viven encerraditas como nosotros con el COVID, eso no es normal ni natural. Entonces, claro que no es un modelo ideal, obviamente, estoy de acuerdo con usted. ¿Y qué hay de la analogía con los datos clínicos? Porque, bueno, buena parte de esto se podría hacer en hombres, digo, en donadores de semen o en mujeres o en… Digo, tenemos tanta variedad en la conducta alimentaria en el mundo que obtener la muestra no debe ser difícil si se quieren medir estas cosas en hombres obesos o en hombres que tuvieron restricción de alimento en el desarrollo. ¿Cómo están estos parámetros? ¿Qué tan análogo es el modelo a lo que sucede en la clínica? Es la pregunta. Sí, es que
estudiar al hombre, qué difícil. Luego dicen que las mujeres somos complejas, pero no, el hombre también. Realmente tuvimos una persona en Morelia que le interesó mucho nuestro trabajo y tenía un gimnasio, y entonces tenía a sus sujetos experimentales donde les tomaba pues muestra de semen y los tenía varios meses haciendo ejercicio con diferentes índices de masa corporal para ver la mejora. El ejercicio de verdad, sea lo que sea, mejora, en él mismo, con él mismo, como antes de hacer ejercicio, a después de… Pero hay tantos factores, y la noche anterior, aunque, oye, por favor, no, nada, 3 días de austeridad, no, es muy complejo. Muchos factores ambientales afectan la toma de muestra y se necesitaría, y que debe de haber, estudios a una población mucho más grande. Pero en nuestro pequeño estudio que hicimos, el ejercicio benefició tremendamente tanto en las ratas como en los humanos. En la calidad espermática, ahí no los pusimos a preñar jovencitas, no, pero en la calidad espermática sí mejoró. Muy bien, muchas gracias, doctor. Ay, pues muchas felicidades, muchas gracias por el seminario, de verdad excelente y muy propositivo de quizás tener alternativas, ¿verdad? No solamente es decir, ay, por culpa de mi mamá, pues entonces ya voy a tener un futuro quizás más incierto. Mi pregunta es principalmente relacionada, aquí en el instituto, el doctor Manuel Salas ha trabajado muchísimo con esto de desnutrición. Sí. Y ve lo mismo que tú, que las ratas que son, que vienen de mamás desnutridas, tienen alteraciones conductuales, son malas mamás, son muy ansiosas y demás. Pero él lo que tenía era una intervención no en las mamás, sino en las crías. Él enriquecía el ambiente de las crías, entonces las sobreestimulaba o bien les daba un ambiente enriquecido, y que se parece un poco a esto del ejercicio, ¿me entiendes? Lo que él hacía es que seguía a estas ratas bebés, ¿sí?, cuando eran sobreestimuladas o bien cuando estaban en ambientes enriquecidos, y veía una atenuación en estos daños. Y él decía, en parangón, un poco lo que te preguntaba Alonso, de qué pasa con el humano. Decía que a los mexicanos no nos iba tan mal con estas infancias de desnutridos, porque las mamás nos traían cargadas todo el día, ¿no? Y que entonces esta estimulación constante de estar para arriba y para abajo, de alguna manera estimulaba estas partes sensoriales y atenuaba muchísimo estas secuelas, ¿no? Él decía que en parte era por el aislamiento, las pocas intervenciones que tenía, digamos, del medio ambiente, pero que también la parte metabólica era importante. Sí. Ahora tú estás encontrando que efectivamente todo está concatenado, ¿sí? Y yo te quería preguntar si han intervenido a las crías. Esa sería una de mis preguntas. ¿Qué pasa? ¿Las crías las dejas hasta que ya son grandes y las pones a hacer ejercicio? ¿O hay que estimular a las crías también? Ay, pues sí conocemos los estudios del doctor Salas, y en efecto acariciar a las crías, y estoy de acuerdo con él. Los mexicanos somos bien cariñosos, bien apapachadores, y eso pues nos ayuda. Ahorita con el COVID no sé cómo nos está yendo, porque nadie se puede acercar, pero nos cuesta trabajo y de todas maneras nos acercamos. Nosotros hicimos en colaboración con Tlaxcala algunos estudios de que la mamá en efecto como que no hace todos sus de estarlo acariciando, lamiendo y eso que motiva cosas. ¿Y qué pasaría? Pero realmente no le podemos hacer a todo. Estoy segurísima, lo que dice el doctor Salas es cierto, enriquecer el lugar, sí a veces les ponemos juguetitos, pero pues ya es una variable más. Entonces, pero en efecto, enriquecer. Yo lo que sí puedo decir es que en cualquier momento hay que intervenir, pero entre más temprana la intervención, mejor. Obviamente, si se interviene desde la vida neonatal, pues le va a ir mucho mejor a la cría. Si no, pues la adolescencia, y si no, cuando es joven, y si no, pero nunca es tarde. Por eso presenté el de los viejos. Pero nosotros no hemos hecho, nuestra intervención de ejercicio, lo más joven, era apenas llegando a la pubertad. Pero no tenemos esos estudios de acariciar a las crías cuando son bebecitas.
Gracias, sí, pero sí conocemos los estudios. Ok. Y mi segunda intervención es un poco en relación con las hormonas tiroideas, ¿sí? Porque Claro. efectivamente cuando hay desnutrición neonatal, hay un periodo de hipotiroidismo en las crías, lo cual va a generar de veras que haya un retraso, ¿sí? En todos estos mecanismos de maduración órgano específico. Entonces, te quería preguntar si en las crías, ya me dijiste que es muy difícil medirlos, pero con una gotita de la cola de la cría puedes medir el perfil tiroideo. No, es difícil en los fetos, ¿eh? Ok. En los fetos, no, nosotros desde los neonatos, en los fetos nos cuesta mucho trabajo obtener sangre, pero sí tenemos los órganos, no, sangre. No, en los neonatos sí, de ahí en adelante tomamos muestras. La verdad es que cualquiera de los dos modelos son súper nobles porque lo que estudies, da. Lo que estudies. No nos hemos metido con la tiroides, que es tan importante. Sí. Pero ahí tenemos las muestras, nunca es tarde, porque todavía las neonatales pues no nos alcanza tanto, pero todo el tiempo estamos haciendo experimentos. Vamos a hacer tiroides la próxima vez, porque de verdad que lo que se estudia y la tiroides pues tiene que ver con todo, todo. Todo está entrelazado. Y finalmente, abusando un poco, ¿qué pasa con la microbiota? Seguro has hecho algunas cosas. Sí, la microbiota tenemos un probiótico que de hecho patentamos, que el efecto del probiótico obtenido del aguamiel, y de ahí estuvimos explorando o sea, es una de nuestras intervenciones, con un probiótico aislado aquí en México. Y la microbiota, hacia resumen, la microbiota de la madre obesa pues es diferente, igual que el de la madre restringida. En el caso de la obesa, que es la única que hemos intervenido con el probiótico, no es que se restablezca, pero sí mejora. Entonces, hay dos mecanismos ahí alternos de que los dos funcionan. Mejora la madre metabólicamente y por lo tanto mejora la cría, pero también la microbiota materna se modifica y esta pasa a la cría. Entonces, el caso es que la microbiota de la cría, que sí se ve diferente de la cría de la madre obesa, se ve mejorada si la mamá fue intervenida con un probiótico. No hemos intervenido a la cría con el probiótico per se, pero previamente estudiamos a la mamá qué pasaba y pues obviamente el probiótico mejoraba. Pero sí, la microbiota, que es un área enorme de estudio, y todo el mundo me pregunta, ¿y esto? Pues es que los invito a que hagan lo que quieran, porque de verdad todo queda afectado y todo se puede componer. Muchas gracias. Gracias, Carmen. Hola, muchas gracias por tu ponencia. Yo tengo dos preguntas. Una tenía que ver con algunos de los receptores para diferentes hormonas que pudieron haber estudiado, porque muchos de estos datos, si bien están relacionados con los niveles y se presentan efectos en algunos tejidos, no sé si ya han medido cuál es la densidad y tipo de receptores y cómo podría cambiar con la programación. Esos datos podrían dar pie a pensar en algunas alternativas de intervención que sean un poquito más forzadas, como fármacos, ¿no? Esa sería una. Pues digo, receptores al principio estudiamos para esto específico, receptores de andrógenos a nivel testicular, pero ahorita lo que ya estamos haciendo, y bueno, de la leptina hemos estudiado, algunos receptores hemos estudiado, pero lo que hicimos ya cuando tuvimos un poquito más de financiamiento es hacer la secuenciación de RNA y ver cambios y luego asociaciones funcionales. Y sí vimos algunas rutas relacionadas con receptores, pero en específico ahorita he de confesar, a ver si Lupita se le ocurre, pero fuera del de leptina, obviamente están afectados y dependiendo del tejido que estemos estudiando, pero ahorita no se me ocurre así alguno que sea súper guau, pero seguro Claro. sí, y que va cambiando con el envejecimiento, ¿eh? Claro, preguntaba eso precisamente porque muchos de esos receptores cambian y por eso es que los sistemas hormonales en cada uno de los tejidos se van ajustando. Sí. Particularmente los receptores de estrógenos, en el caso de los efectos del resveratrol, ese es el receptor precisamente por el cual muchas de esas acciones están relacionadas. Hay algunos efectos que también pueden ser antioxidantes, que no van por el receptor, pero varios otros sí. Por otro lado, muchos de estos órganos o muchos de estos tejidos que vemos en la periferia, estos metabólicos, también reciben inervación. ¿Han hecho algún estudio para medir cómo cambia la inervación y el control de la inervación periférica que llega precisamente a estos órganos en los diferentes modelos? Porque estos cambios podrían también afinar un poco más cómo podrían ser algunas terapias de intervención de ejercicio. Sí, no.
No hemos hecho ninguno de esos estudios. Sí tenemos estudiados algunas de las cómo van después de que, no por intervención, sino cuando hicimos el Water Morris, se me fue la… El laberinto. Sí, cómo va cambiando a nivel neuronal las espinas, eso sí lo hemos visto después de que lo sometemos a esto, otro, y cómo son dependiendo de si la mamá sufrió esto o sufrió aquello, y hembra y macho, que también es muy diferente, pero no hemos explorado más allá de eso hasta ahorita. Ahora, el doctor Luis Reyes es el encargado de todo eso y él ya lo está tomando como su línea de investigación para eso. Si quieres contactar al doctor, él es el encargado. Yo digamos que ya soy la todóloga porque yo arranqué con una cosita y ya quedó así, medio… Muy bien, muchas gracias. Gracias por la pregunta. Hola doctora, muchas gracias por su presentación. Mi pregunta es, ¿cómo se modifica la calidad espermática con los diferentes métodos para la obtención del semen? Porque, bueno, hay diferentes métodos, por ejemplo, obteniéndolo como tal del epidídimo, obteniéndolo de la vagina de la rata o incluso así como tal un eyaculado. Entonces, ¿cómo se modifica esta calidad espermática? Bueno, la verdad es que en el póster 28 con la doctora Lupita, al rato le puedes preguntar todo cómo lo hemos hecho, pero de la vagina no lo hemos obtenido, excepto para ver si estaban preñadas o no las ratas. Del epidídimo es donde lo obtenemos y no es lo mismo por eyaculación con los choques eléctricos. Sí es diferente, pero la forma en que nosotros lo trabajamos es con el epidídimo y hay algunas otras cosas, pero no sé si le quieras a preguntar, la doctora está allá en la esquina, o en el póster 28 a las 4 de la tarde. Ella es la que lo ha hecho y la que estandarizó todos los modelos posibles. No lo hacemos por eyaculación forzada, ¿eh? No. Okay, sí. Y otra duda era que uno de sus defectos morfológicos en los espermatozoides es en el flagelo. ¿Por qué el flagelo es como, bueno, por lo que he visto es como que uno de los defectos más comunes que se llegan a encontrar? Entonces, ¿por qué este defecto es más común? ¿Estás hablando que en el humano o en la rata? En la rata. Porque en la rata es difícil encontrar los defectos, a diferencia del humano. Pues la verdad no sé por qué la cola sea el flagelo sea el más afectado. No, lo voy a pensar, pero no se me ocurre, no sé. Lo más fácil de contestar es no sé. Pero ahora lo voy a leer y lo voy a estudiar. Sí, bueno, muchas gracias, doctora. Muchas gracias.